FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en Hay que Seguir en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Ayer lo comentábamos sobre el final del programa, casi hubo un nuevo acuerdo por el salario mínimo vital y móvil que va a pasar a 80.342 pesos desde el 1 de abril hasta llegar a casi 88.000 pesos el 1 de junio. Uno de las centrales que se obtuvo fue la CTA y estamos en comunicación con Hugo Yasky, que nos atiende aquí unos minutos amablemente. Hola Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Hugo, sabemos que está con poco tiempo, así que directamente le preguntamos, ¿por qué se abstuvo en el día de ayer en este acuerdo del salario? Porque consideramos insuficiente la propuesta del gobierno. Tenemos un salario mínimo vital y móvil. Ayer discutíamos sobre la base de 69.500, que es lo que termina siendo el valor del mínimo en marzo. De manera que cuando uno habla de 15%, es sobre ya una cifra que es muy chica, y esto explica lo que vos decías, es decir, es 3 secuencias de un aumento que termina dejando de todas formas el salario mínimo vital y móvil cuando lleguemos a junio por debajo de la canasta de indigencia. Quien cobra esa cantidad de dinero todo lo gasta en alimentos, y todos sabemos que la inflación en los alimentos duplica a la inflación en su promedio general, lo cual esto agrava todavía más la situación de los que cobran salarios que están por debajo de la línea de la pobreza o incluso debajo de la línea de la indigencia, como el mínimo. Por eso considerábamos y se lo planteamos al gobierno que tenía que ser una oferta mayor. De todas formas, se mejoró. El cierre que se hizo fue mejor que lo que en principio estaba planteado como el esquema oficial, que era un acuerdo de 6 meses con valores menores en porcentuales y con una progresión más chata. Así que bueno. Sí, aquí vos decías, Hugo, no convenció lo que planteó el gobierno. Es un acuerdo entre... el gobierno aparece como mediador. ¿Vos decís que el gobierno no hubo una propuesta superadora o que del lado empresario se bajó para que eso no sea aún mayor? No, el lado empresario siempre presiona a la baja, eso desde ya. Pero el gobierno tiene, por ser un consejo del salario, donde justamente es árbitro, la posibilidad de incidir para que la cosa mejore o empeore. Desde ya los empresarios hablaban de cifras más bajas y como siempre especulando con que los aumentos, inclusive el del salario mínimo, como me decía otro periodista, bueno, pero ¿cuántos de esos empresarios pagan el mínimo? Y la verdad que ninguno. Pero bueno, ustedes saben que además las cifras que se pautan para el aumento del salario mínimo, esos porcentajes, determinan también en un 50% la movilidad ascendente de los planes sociales, de los valores de todos los instrumentos de la ayuda social. Por eso digo que acá el gobierno, juega una parte importante. Hoy la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que fue un acuerdo en donde la mayoría estuvo de acuerdo, salvo excepciones, me imagino que obviamente se refería a usted y también a la central que conduce Cachorro Godoy, sí. Pero también descartó la posibilidad de que se sume una suma fija al salario, que es algo que también se viene pidiendo desde algunos sectores, no así desde otros, representantes de los gremios. ¿Para usted es necesaria esta suma fija, esto que venimos debatiendo ya desde hace 1 o 2 años, ¿no? Prácticamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la ministra de Trabajo o está mal informada o se pega demasiado
a un planteo que hace un sector de la CGT que plantea una falsa contradicción entre la suma fija y la paritaria. Y no es así. Néstor Kirchner fue el que con aumento de suma fija ayudó a darle dinamismo a las paritarias. De hecho, recuperamos las paritarias con Néstor Kirchner. Cuando asumió Néstor, el salario mínimo era de 200 pesos. Estaba congelado hacía 10 años más o menos. Y las paritarias no existían. Empezó con aumento de suma fija y fue como ponerle sangre a un cuerpo que estaba en terapia intensiva. Empezó a moverse. Y yo creo que en este momento esa posibilidad no hay que descartarla. No hay que tener tanta cerrazón cuando la realidad nos indica que las 2/3 partes de los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza. La suma fija, ¿para qué sirve? Para levantar a los que están más abajo. Vos le das 60.000 pesos al que gana 80.000 y casi le duplicaste el ingreso. Para el que gana 600.000 es solamente el 10%. Ese es el mecanismo que estamos planteando. Algunos dicen achata, y bueno, depende cómo lo lea. Sí, achata, pero levanta a las 2/3 partes, que son los que están con la cabeza abajo el agua en este momento. Es una medida de emergencia que se complementa después con la paritaria. Pero bueno, la ministra se ve que tomó esto como una especie de dogma, no sé. ¿Qué tal, Hugo? María te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Leía que ante el rechazo de la propuesta por parte de la CTA Autónoma están anunciando una medida de fuerza para abril. ¿Qué pasa por parte de la CTA? No, eso, la verdad, medida de fuerza con el tema del salario mínimo vital y móvil, no sé, capaz que los compañeros tienen un sindicato que SATE, capaz que tienen la idea de convocar algún paro de ATE, pero no tiene pie ni cabeza una medida de fuerza de una central sindical por el salario mínimo vital y móvil. Vamos a intentar que en julio se pueda realmente recomponer ese salario. Tenemos una oportunidad entre 3 meses. Lo que se logró sirve simplemente para recuperar algo de la pérdida en la primera cuota, que va a ser la más importante, del 15.6, y después el 6 y el 5 nos servirán para respirar un poquito hasta que lleguemos a julio y podamos ahí intentar un acuerdo que valga la pena. Hugo, lo último, hablamos de suma fija, de paritaria, por supuesto las paritarias, antes, ¿las paritarias tienen algún tipo de condicionamiento de aquí para este año, no? No, hay gremios que sí que han hecho buenas paritarias, como el caso de los docentes, el caso de la bancaria. Los gremios que tienen poder de fuego seguramente van a hacer buenas paritarias. Uh-huh. El problema es toda esa franja gris enorme que incluye municipales, estatales de las provincias, gastronomía, muchos lados comercio, muchos gremios que no tienen la capacidad de generar paritarias donde se logren cifras importantes, o que tienen dispersión. Hay gremios que tienen mucha dispersión salarial, entonces es verdad que hay paritarias que han sido buenas, bancarios, docentes, seguramente camioneros cuando le toque el turno, pero después hay muchos gremios que no tienen ese poder de presión. ¿Y está en discusión algún otro tipo de medida? Porque decimos, si suma fija no. En algún momento también se había dispuesto que el excedente de ganancia de algunas empresas sea con una participación para el trabajador y la trabajadora. Ayer habló Cristina de esto, del porcentaje, ¿no? Que en su momento era más del 50% entre los trabajadores y las empresas. Hoy está varios puntos por debajo de eso. No se puede hablar de algún otro tipo de medida o pensar, creativamente alguna cuestión, porque sabemos la
la renuencia por parte de las empresas o empresarios para la suma fija o para elevar también los salarios. ¿Se puede pensar alguna otra cuestión? ¿O está en la verdad es que no hay mucho para inventar. O vas por la paritaria, o vas por paritaria y suma fija, porque si discutís bono, eso queda en el marco de la negociación de cada gremio con su cámara empresaria. Y caes en el mismo punto. Los gremios que tienen cámara empresaria con grandes ganancias y poderosas van a obtener el bono y los otros van a quedar mirando desde afuera. Por eso la suma fija compromete una política que es para todo el mundo. Eso sería lo mejor. Pero bueno, si la ministra de Trabajo tiene alguna idea mejor, extraordinario. Sería bueno que la anuncie. Jackie, ¿lo perdimos o no? Sí. ¿Sería bueno, dice? Sería bueno que la anuncie, porque en eso si hay disposición para sentarse a pensar de qué manera resolvemos la situación de los 2/3 que están por debajo de la línea de la pobreza, que encima van a comprar a los negocios de cercanía. Mucha gente de La Matanza no va a comprar al supermercado de las grandes marcas. Ahí, en esos lugares, no hay precios cuidados, o sea que tener el problema de que la gente que menos gana paga más caro los productos. Entonces, ahí es donde hay que hacer algo para evitar que pase lo que hoy está pasando, que se empieza a ver un descenso en los niveles de consumo de los comercios barriales. Lo último, así no lo molestamos más. Estamos en un año, obviamente, en donde se van a decidir cosas importantes. ¿Cuál es, por lo menos, el apoyo que tiene desde la CTA o desde los gremios, el rumbo que debería tomar el próximo gobierno y encarado en qué figura, ¿no? Digo, porque ayer se escuchó, obviamente, y seguro había varios representantes de los gremios allí en el CSK, el Cristina presidenta. ¿Esto es la esperanza que tienen muchos de los sectores de los trabajadores, que Cristina sea la candidata, o hay alguna otra alternativa? No, en principio yo creo que Cristina es la esperanza. Cristina es la esperanza. Ojalá sea candidata a presidenta. Y bueno, por ahora jugamos todas las fichas en eso. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Hugo Yasky, aquí en Hay que Seguir, fue el único que se abstuvo, ¿sí? Después hubo un voto en contra, también por parte de Hugo Doy, pero Yasky se abstuvo, ahí estaban los motivos, están claros los motivos, ¿no? Sí, Digo, claro. Y del sector de los trabajadores, seguramente muchos también se querían abstener. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.